Hola, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Denise Aguilar. Reciban bendiciones. Y el día de hoy vamos a ver el tema 5, que se titula Libres de pecado para ser restaurados. Y vamos a comenzar con una oración. Señor, hoy te damos gracias por la palabra que tú nos das, Señor. Sabemos que tu palabra es la que nos hace libres, Señor. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, la verdadera libertad en ti. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar con este tema muy importante, ya que nosotros los dos temas pasados que vimos fueron acerca de cómo ser libres de la maldición que nuestra vida acarrea cuando cometemos pecado. Y después de que nosotros conocimos que ya somos libres de las maldiciones porque renunciamos a todo pecado y que además vimos la importancia del arrepentimiento para poder deshacernos de toda maldición que el pecado ha traído a nuestra vida, debemos de continuar. Y ahora vamos a continuar conociendo qué es la liberación y renuncia del pecado. Y bueno, la liberación vimos que es cuando nosotros nos podemos arrepentir y así llegar a esa libertad del pecado. Pero ¿qué sigue? Sigue la renuncia a ese pecado y el abandonar el pecado. Y vamos a ver cómo se logra vivir una vida libre del pecado. Y esto lo vamos a encontrar en Romanos 8 y en Gálatas 5. Y vamos a leer la palabra en Romanos 8, del 1 al 15. Y vamos a comenzar con la lectura de la palabra. Dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y bueno, nosotros podemos seguir aquí en este pasaje. Dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el Espíritu
porque el espíritu y el espíritu, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y esto lo encontramos, estos dos últimos, lo encontramos en Gálatas 5, 16 y 17. Y entonces nosotros vamos a reflexionar en estos dos pasajes de la Escritura, Romanos y Gálatas. Y entonces dice que cuando nosotros hemos sido libres del pecado, libres de la maldición, nosotros debemos seguir renunciando y abandonando el pecado. Cuando nosotros venimos en arrepentimiento a nuestro Padre Celestial, lo hacemos a través de Jesús, por medio de la sangre que derramó, y entonces somos libres. Pero nosotros no podemos quedar así nada más de, ay, bueno, ya soy libre y ya, sino que debemos empezar a vivir una vida en el Espíritu. Vamos a regresar a estos 4 versículos que son muy importantes y que nosotros debemos entender. Ahora que nosotros hemos venido a Jesús en arrepentimiento, que nosotros hemos entendido que Jesús tocó a nuestro corazón y nos hizo ese llamado para ponernos en la brecha, no solo nos hizo ese llamado para restaurar el matrimonio en sí, sino para restaurar nuestra vida. Mucho se habla de la restauración personal, pero poco se sabe cómo es esta restauración personal. Y esta restauración personal empieza cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios, y esta intimidad empieza cuando nos acercamos en arrepentimiento. Cuando nosotros venimos en arrepentimiento a nuestro Dios, venimos con un corazón convencido de que quiero agradar a Dios, no solo por conveniencia de que me dé un matrimonio restaurado, porque si eso pasa, no estás buscando a Dios de todo corazón y no vas a vivir conforme a lo que Dios quiere. Y aquí nos dice que los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero que si ya eres de Dios, vas a pensar en las cosas del Espíritu. Y entonces tú debes buscar, al buscar esa restauración, debes ocuparte del Espíritu, porque dice en el versículo 6, cuando te ocupas de la carne, cuando te ocupas de tus propias concupiscencias, de tus propios deseos, estás viviendo conforme a la carne. Y no necesariamente hablo, porque tú me puedes decir, ay, no, es que yo ya no soy borracha, borracho, yo ya no fumo, yo ya no me drogo, yo ya no salgo a fiestas, ¿no? Yo ya me quedé en casa. Pero si tú te sigues ocupando de la carne, como la soberbia, la rebeldía, la murmuración, la queja, el chisme, el tener rencor contra tu esposo, te estás ocupando de tu carne, y eso va a seguir trayendo muerte espiritual. Pero dice que tú, ahora que eres hija de Dios, hijo de Dios, debes ocuparte del Espíritu, lo cual va a ser vida y paz. Dice la palabra de Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y entonces aquí en este versículo está una reflexión muy importante, porque a veces nosotros venimos a la presencia de Dios solamente por conveniencia. Pero solo lo hacemos los domingos, solo lo hacemos cuando vamos a la iglesia, solo lo hacemos cuando estamos en dificultad, solo nos acercamos a Dios cuando vimos que nuestro matrimonio estaba destruido y entonces eso nos hizo llegar a Dios, pero realmente seguimos viviendo una vida sin sujetarse a Dios. Y entonces dice que si tú sigues viviendo conforme a tu soberbia, es decir, que no quieres obedecer la palabra de Dios, cuando tú sigues en rebeldía contra tu esposo, juzgándolo, sintiendo odio, no puedes agradar a Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando tú
buscas agradar a Dios, es decir, buscas el rostro de Dios y tú buscas agradar a Dios, empiezas a tener un deleite en Dios, y quien se deleita con Dios son concedidos los anhelos de su corazón. Y entonces a veces nosotros nos damos cuenta que estamos en este proceso ya muy cansados, ya muy desgastados, ya donde no vemos que pase nada. Y entonces decimos, es que yo no sé si Dios quiere restaurar mi matrimonio. Pero no te preguntas, yo no sé si quiero permitirle al Espíritu Santo que restaure mi vida, para que así yo pueda ser reparadora de portillos, así mi esposo pueda venir a Cristo por mi conducta restaurada. Entonces, aquí muy claro, creo que esta palabra no nos gusta mucho la palabra cuando nos dicen, es que tú reclama tu bendición, Dios tiene que darte tu bendición, Dios tiene que darte tu promesa, pero no venimos a la palabra para ver qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y entonces aquí viene que debemos vivir conforme al Espíritu, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y entonces, debemos entender que Dios nos quiere hacer libres, pero si nosotros seguimos viviendo bajo nuestras propias concupiscencias, bajo nuestros propios deseos, no vamos a poder ser libres de la maldición del pecado. En Gálatas 5 también vimos que las obras de la carne y el fruto del Espíritu es lo que va a permitir una restauración personal y con ello matrimonial. Y mira la palabra de Dios lo que nos dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Volvemos a repetir, ¿qué sería satisfacer mis deseos de la carne? Pues alimentar el rencor, alimentar mi soberbia, alimentar que me siento víctima, el hecho de que hasta me guste como el que me siento víctima, que mi esposo hace algo y yo lo platico y quiero que me den la razón. Entonces todo eso satisface mi ego, satisface mi propio, por así decirlo, mi propio ego, mi propia satisfacción de decir yo tengo la razón, yo soy la que tengo la razón. Y entonces dice la palabra de Dios, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y bueno, aquí vemos que hay una lucha dentro de nosotros, entre hacer lo bueno y hacer lo malo, y entre decir, bueno, es que sí quiero hacer lo correcto delante de Dios, pero no puedo dejar esta soberbia, no puedo dejar este rencor, no puedo dejar esta murmuración. Pero mira, la palabra de Dios nos invita a vivir conforme al Espíritu, ya que el Espíritu es quien nos va a ayudar a vivir como quiere Dios, como es la voluntad de Dios. Cuando tú renuncias a ti, cuando tú te metes a una intimidad con Dios, le empiezas a dar esa autoridad al Espíritu de dominarte. Aquí nosotros debemos entender que nosotros vamos a ser esclavos, dice, que o del pecado o de Dios. Entonces aquí a muchas veces decimos no puedo, pero realmente no es un no puedo, realmente es un no quiero dejar mi ego, no quiero dejar este rencor que me hace sentir de alguna manera bien, porque es más fácil estar enojado con la otra persona que reconocer mis propios errores. Y bueno, nosotros debemos ocuparnos entonces de permitirle al Espíritu Santo, porque va a ser el único que pueda cambiar y transformar nuestra vida. Y entonces le vamos a permitir a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a vencer tentaciones, y vamos a rehusar el pecado, vamos a esforzarnos. Nosotros vamos a dar el primer paso, pero el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar, quien nos va a fortalecer y quien nos va a apoyar en este proceso, quien va a hacer realmente el proceso. Nosotros debemos ocuparnos del Espíritu, porque cuando nosotros nos ocupamos del Espíritu, esto trae dominio propio a nuestra vida, y así es como podemos vencer el pecado. Por lo tanto, cuando nosotros vencemos el pecado, hay vida y paz. A veces nosotros nos vemos en gran tribulación y decimos, es que
Satanás me tiene así, es un ataque de Satanás. Es que estoy en prueba, es que Dios permite esto, es que Dios lo quiso así, es que hay un propósito en todo lo que sucede, pero aquí lo que pasa es que nosotros vivimos en tanto pecado y nos metemos en situaciones que nosotros mismos nos llevamos a esas consecuencias. Y Dios, cuando viene a morar en nuestra vida, va arreglando todo. Él va arreglando todo y utiliza ese mal que nosotros generamos para glorificarse, entonces para componer todo, pero realmente nosotros somos quienes nos emproblemamos. Entonces nosotros debemos ocuparnos del Espíritu, porque dice la palabra de Dios que eso traerá vida y paz. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, nuestra vida es el resultado de nuestros hábitos. Por eso nosotros debemos de ocuparnos de cambiar los viejos hábitos, ya que nuestros viejos hábitos dieron como resultado un matrimonio destruido. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, queremos que un milagro suceda y que mi esposo sea un ángel, un profeta, un discípulo, un pastor, sin hacer yo nada. Pienso que el milagro va a venir así. Y realmente no pensamos que la palabra de Dios dice que nuestra conducta hará cambiar a nuestro esposo, las que nos debemos esforzar en cumplir los niveles que Dios quiere para nosotras como mujer, es lo importante. Entonces, nosotros debemos entender que el milagro va a suceder primero en nosotras cuando nos dejemos transformar, y debemos de reconocer que siguiendo la misma vida, los mismos hábitos, el mismo carácter terco, rebelde y necio, no nos va a llevar a otro camino diferente. Yo a veces he escuchado así como de, ay, es que nada sucede. Pero yo les pregunto, ¿pero qué sucede contigo? O sea, ¿realmente está sucediendo algo en tu vida? ¿Realmente tú te estás dejando moldear? Entonces ahí va a estar la transformación y la liberación de todas esas maldiciones. Y nosotros entonces debemos de cambiarnos, de cambiar nuestro estilo de vida y cambiarlo a la manera de Cristo. Debemos dejar que ahora nuestros pensamientos se llenen de la palabra de Dios. Y mira, tan solo un ejemplo. Antes, cuando nos ocupamos de la carne, pues, ¿cómo es una vida que se ocupa de la carne? Pues me pongo a ver series de infidelidad, de traición, donde la mujer que traiciona es la mujer que todos quieren, que el hombre que traiciona es el hombre que es el más deseado, el más popular, el hombre que vende drogas es el que lleva una vida perfecta, el que lleva una vida feliz, el que los hombres anhelan. Y realmente eso marca como nuestros ideales, que debo de ser una mujer que cumple estándares físicos para poder ser una mujer bella, pero no me ocupo de lo que realmente dice la palabra de Dios. Y entonces llenábamos nuestra cabeza con pensamientos erróneos. Inclusive, si llegábamos a trabajar, si trabajábamos y traíamos dinero, teníamos pensamientos de que no, pues es que mi dinero es mío y no lo comparto con mi esposo tiene que darme, pero mi dinero es mío. Y traíamos como ideas egoístas, envidiosas, y de esto era lo que nos llenábamos, de lo que dice el mundo. Pero ahora nosotros debemos de reprogramarnos y dejar que la palabra de Dios entre en nuestra vida. ¿Cómo va a entrar un nuevo cambio en mí? ¿Cómo va a ser esto posible si nosotros no empezamos a alimentarnos de la palabra de Dios? En la palabra de Dios, yo ya te había comentado, en Salmos encontramos cómo se vive una relación con Dios, en Proverbios, cómo se vive una relación con los demás. En el libro de Pedro nos explica cómo podemos vivir en sociedad y cómo podemos vivir un matrimonio restaurado. Y entonces, cuando yo quito las cosas pasadas y meto la nueva información, va a haber una reprogramación, y entonces voy a tener nuevos pensamientos que van a generar nuevas acciones. Por lo tanto, voy a generar nuevos hábitos que me van a llevar a un estilo de vida diferente, basado en Cristo. Y mira,
Entonces, ¿cómo podemos controlar nuestra mente para mejorar nuestro estilo de vida basado en Cristo? Bueno, que debemos alimentar nuestra mente y con ello alimentar el espíritu, ya que nuestra mente solo podrá, cuando nosotros metemos imágenes, nuevas imágenes, por así decirlo, nuevos pensamientos, nuevos patrones, nuestra mente solo podrá producir pensamientos y va a producir nuevos conceptos, nuevas palabras de lo que me haya alimentado, es decir, de la palabra de Dios. Entonces, lo que yo realmente estoy alimentando es al espíritu. Cuando yo alimento mi mente, en Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, si tú antes eras una mujer necia, egoísta, peleonera, contenciosa, gritona, chismosa, peleonera, amargada, es porque estábamos en los deseos de la carne, porque así vivíamos, pero ahora estamos alimentando nuestro espíritu. Y entonces vamos a ver qué dice Mateo 6:22. Y aquí habla de la lámpara del cuerpo. Y la lámpara del cuerpo dice que es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y a veces hablamos con muchas mujeres, con muchos hombres que dicen, es que yo no puedo dejar tal pecado, yo no puedo desarraigarme del adulterio, de la mentira, del chisme, de la crítica, de la murmuración, no puedo, pero es realmente porque no quiere, porque no están dejando las cosas de la carne y no están reprogramando su vida a las cosas del espíritu. Y nosotros debemos de saber que debemos de darle a nuestra mente insumos buenos. ¿Cuál es el insumo bueno? La palabra de Dios, para que mi mente tenga ahora nuevos pensamientos que hacen nuevas acciones y que eso permite que yo lleve un estilo de vida de mujer, que cambie de mujer necia a mujer sabia. Y en Salmos 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces dice que los dichos de mi boca deben estar en la meditación de nuestro corazón en Dios, en Jehová, que es nuestra roca y nuestro redentor. Por eso debemos cuidar lo que vemos, lo que ponemos en nuestra mente. Eso es lo que es realmente una renuncia al pecado y esto me traerá una liberación. Nosotros no debemos permitir que se meta cualquier información en mi mente. Nosotros debemos ser muy selectivos en este proceso de restauración personal que estamos llevando porque debemos de ser cuidadosas qué es lo que meto a mi mente y a mi corazón. No debo dejar que alguien ponga cualquier basura en mi mente. Debemos ser selectivos con quién hablamos, debemos ser selectivos de con quién platicamos. Hay muchas pláticas que no edifican, que son pláticas en realidad tóxicas. ¿Por qué? Porque solo se habla de chisme, de crítica, de murmuración, de pleitos, de vanidades. Entonces debemos de ser muy selectivos con lo que permitimos escuchar. A veces yo he escuchado que ahí nos vamos haciendo las valientes y decimos, no, es que entonces ¿cómo voy a brillar? Si soy una hija de Dios, yo soy luz, yo por eso puedo relacionarme con todo mundo. Pero tú caes en cuenta que no, que realmente no estás bien parada, porque cuando menos pensaste, ya platicaste de lo que no debías, ya se generó todo un chisme, ya viste lo que no debías ver. Ya hiciste lo que no debías hacer. Entonces es muy fácil caer en murmuración y va a llegar un día en el que brilles y entonces tus palabras sean las que
puedan controlar una conversación. Pero cuando estamos en un proceso de necia a sabia, no nos podemos dar el lujo de estarnos rodeando de gente que va a meter basura a mi cabeza porque yo todavía no estoy lista, porque yo todavía no he metido de tal manera la palabra de Dios para que yo empiece a poder ser yo la que controle la situación. Y eso algún día va a pasar, pero en este proceso de restauración personal en la que vives, debes ser muy selectiva, muy selectivo, y ya después serás la luz del mundo, la sal de la tierra, ya después irás a brillar. Pero ahorita, ¿por qué crees que Dios nos dice que nos quedemos calladas? Porque como no somos sabias, todavía podemos destruir. Entonces Dios nos empieza a moldear a través de su palabra, y una vez que estamos listas, preparadas como mujeres sabias, entonces sí, Dios nos permite que volvamos a esas conversaciones. Pero mientras, no podemos. No podemos dejar que las personas tiren su basura en nosotros, y nosotros solamente debemos estar en la palabra de Dios. Algo muy bueno que tú debes hacer es que solo debes mirar lo bueno de las personas, no dejarte contaminar de lo que podamos contaminarnos, y solamente debemos mirar lo bueno de las circunstancias también para no llenar nuestra cabeza de negatividad. Entonces nosotros debemos de llenar la cabeza de, y Filipenses 4:8 nos lo dice, y nos lo dice de una manera tan hermosa que mira lo que nos dice: en esto pensad. O sea, la palabra de Dios te está diciendo en qué debes pensar. Y dice su palabra: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, que vamos a pensar en las cosas del Espíritu, y nos vamos a llenar de la palabra de Dios, escudriñándola. Ya en temas pasados vimos cómo escudriñamos la palabra, que lleva niveles, desde empezar a hacerlo físicamente hasta avanzar a niveles muy altos, en donde ya meditamos la palabra de Dios y empezamos a escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios a través de la escritura. Entonces, así es como seremos libres, dice la palabra de Dios, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Y la liberación justamente viene de liberarnos de la vieja manera de vivir. La liberación es una liberación del pecado, pero al dejar mi corazón libre de ese pecado, hay que llenarlo de nuevas cosas. Porque dice la palabra de Dios que cuando salen espíritus de ti, inmundos, y quedó limpio, un espíritu quiere regresar. Por eso es que nosotros vamos a meter la palabra de Dios. Y aquí va a ocurrir una liberación del pecado. Y esta liberación del pecado, esta renuncia al pecado, va a iniciar nuestra restauración personal. Aquí inicia una verdadera restauración personal, cuando nos alejamos del pecado. Y algo que debemos entender: la lucha no es contra sangre ni carne, la lucha es contra el pecado. Esa es nuestra verdadera lucha como personas, como hijos de Dios. Nuestra lucha es el combate al pecado. Y más adelante vamos a empezar a ver cómo nos vamos a ir librando de todos los pecados que destruyeron nuestro matrimonio. Te esperamos en la siguiente enseñanza. Vamos a terminar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que nos permitiste escuchar, Señor. Hoy te damos gracias porque entendemos cuál es la verdadera libertad, Señor, que nosotros debemos ser libres del pecado, Señor, y que cuando tú nos haces libres, dice tu palabra, que para el que vive en el Espíritu hay gozo y paz, Señor. Entonces, Señor, hoy te suplicamos que nos ayudes a empezar a vivir una vida llena de ti, Señor, llena de tu palabra, llena de tu presencia, mi Señor. Hoy te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Clamamos a ti, Señor, que tú seas, Padre Celestial,
librándonos de ese pecado, Padre Celestial, y ayudándonos, fortaleciéndonos, Señor, para poder lograrlo. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les agradezco mucho por estar con nosotros en estos temas que son tan relevantes para nuestra vida, para nuestra restauración, y le pedimos a Dios que Dios nos siga edificando, que Dios nos siga restaurando y que nos siga enseñando para llegar a el propósito que Dios tiene para nosotros. Muchas gracias, bendiciones, los esperamos en la siguiente enseñanza.